Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre educación y particularmente sobre los desafíos, las circunstancias que están enfrentando los jóvenes nicaragüenses, la mayoría que han intentado pasar por el sistema de educación superior, pues algunos que están en ese mecanismo de la dictadura, de una educación sectaria, partidaria que ha implantado en el país como política de Estado a través de las universidades que funcionan más como centros de adoctrinamiento político, todas las circunstancias represivas que enfrentan los muchachos, las muchachas en el país, y sobre todo quienes después del 2018 expresaron en algún momento alguna crítica en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que fueron desterrados, obligados al exilio, encarcelados, muchos de ellos reprimidos, o que tuvieron que irse de Nicaragua a buscar proteger su vida en principio, a preservar su libertad, y por supuesto otros, los que han podido, a tratar de encontrar mecanismos alternativos de educación fuera de Nicaragua, en países como Costa Rica, en Estados Unidos, algunos muy pocos, o en Europa, otros, algunos por gestiones de organizaciones, otros por autogestión, por esfuerzo propio de sus familias, pero que ahí van tratando de dar la batalla por su propio futuro, por su vida, por sus familias, por ellos mismos. Y precisamente para hablar sobre este tema, hoy tenemos a dos invitados. Por un lado estará con nosotros la doctora Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM, con quien vamos a hablar sobre un informe que ha presentado el CETCAM en las finales de la semana anterior, que se titula El comprometido futuro de Nicaragua, desafíos en la educación de las juventudes. Para hablar con Elvira sobre este estudio le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Elvira. Muchas gracias, Álvaro, por tener siempre las puertas abiertas de tu programa para hablar de temas que son importantes para Nicaragua y para los nicaragüenses. Gracias. También estará con nosotros el economista Marco Aurelio Peña, quien lo hemos conocido como analista en términos económicos, financieros, presupuestarios de Nicaragua, pero que también, como es muchacho, como es un joven, está involucrado en los temas de buscar oportunidades para la juventud en el país a través de la iniciativa Puentes por los estudiantes de Nicaragua, quien presentó también junto a CETCAM este otro estudio que se titula Análisis multifactorial de las barreras en el acceso a la educación superior de jóvenes nicaragüenses desplazados en Costa Rica. Este estudio contempla números de cuántos muchachos, muchachas nicaragüenses han podido encontrar oportunidades en países como Costa Rica. Gracias, Marco Aurelio, por acompañarnos. Bienvenido. Hola Álvaro, muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto comparecer en Artículo 66 para hablar sobre temas relevantes que interesan a los nicaragüenses. Antes de continuar la plática con nuestros invitados, los vamos a invitar a ver un video que ha preparado CETCAM, que es básicamente una radiografía sobre la represión contra los jóvenes en Nicaragua y las alternativas que tienen en el exterior. Veamos. Mi nombre es Elton Rivera, soy el presidente de la Asociación Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua. Soy activista en materia de libertad académica y derecho a la educación. Actualmente estoy residiendo en Rumanía, donde estoy terminando mis estudios superiores, lo que no pude hacer en Nicaragua porque me expulsaron. Alexandra Salgado, tengo 24 años. Salí el 30 de octubre del 2021 de Nicaragua. Yo soy una persona expulsada también de la carrera de Antropología Social del UNAM Managua. Alexandra Salgado y Elton Rivera han pagado caro ser jóvenes y expresarse libremente en Nicaragua. Yo estaba cursando el último año de la carrera de medicina y por participar en el liderazgo, ¿no?, estudiantil, en oposición al gobierno, recibí esta represalia. Yo cuando pasó todo esto, yo me metí a lleno en 2018
Estuve desde el primer día trincherada en UNAM Managua. Entonces ya cuando pasa todo, yo, como la UNAM iba a seguir las clases en 2018, yo decidí estar en desobediencia estudiantil. En 2019 yo vuelvo a entrar a primer semestre, pero a mí casi me matan. Yo después decidí salirme de nuevo porque no era seguro, obviamente, para mí. Y además no podía hablar, no podía expresarme en clase. Dije, no puede ser, o sea, porque estoy intentando volver a ingresar a la universidad donde me atacaron un montón de veces, casi me matan, que me están expulsando, donde mataron amistades. Y pues dije, no, ya no puedo. Lo que pasaron estos dos estudiantes más tarde también ocurrió contra maestros y personal administrativo de las universidades controladas por el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. 12 docentes de la UNAM Managua denuncian su despido bajo el artículo 45, pero aseguran que emprenderán un proceso legal por considerar su retiro una violación a su derecho laboral y a su libertad política. Pero en su afán de control y silencio, el gobierno ha exhibido una voracidad sin límites. Además de los despidos, desde el 2018, en esa carrera por imponer a sangre y fuego su voluntad, también empezó a desmantelar la autonomía universitaria mediante reformas legales. Además, inició un proceso de cancelación de organizaciones de la sociedad civil que ya alcanzó a más de 5.600 entidades, entre ellas más de 30 universidades que, además de ser ilegalizadas, fueron confiscadas y convertidas en centros de adoctrinamiento y propaganda política. Porque se trata de una estrategia global. Es decir, no solamente hay que controlar la estructura institucional, ¿verdad? Hay que controlar los órganos de dirección, por eso se cambia totalmente la naturaleza del CNU. Hay que controlar el currículum y además de eso, finalmente, el cierre de instituciones que representan un obstáculo para la configuración de este modelo político de control. Y ese modelo político de control y el impacto que causa en las generaciones actuales y futuras de nicaragüenses también está en el foco del análisis. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva! El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM, presentó un análisis detallado sobre la situación actual de la educación en Nicaragua, enfocado en esas acciones represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la juventud universitaria durante los últimos 6 años. El estudio se titula El comprometido futuro de Nicaragua, desafíos en la educación de las juventudes. Los hallazgos más relevantes nos dicen que efectivamente las juventudes nicaragüenses se enfrentan a una serie de situaciones y una de ellas, por ejemplo, lo que nos dice es que en Nicaragua la autonomía universitaria fue una de las primeras en instalarse en Centroamérica y también ha sido la primera en perder la autonomía universitaria con el control sobre las universidades privadas, con la confiscación de las universidades y el cambio de los currículos de estudio por sistemas o programas de adoctrinamiento de jóvenes. Yo comparto el criterio del estudio de CETCAM que dice que la afectación fue de casi 40.000 estudiantes nicaragüenses. En el caso nuestro, los afectados fueron aproximadamente 2.400 alumnos. Pese a que en Nicaragua el panorama se ve oscuro, los jóvenes que se tuvieron que ir y han encontrado oportunidades lejos de su casa no pierden la esperanza de una transición a la democracia que les permita regresar para contribuir a la reconstrucción de su país. Mi visión como profesional también es que yo voy a salir siendo una excelente antropóloga y que voy a retribuir todo este conocimiento
a Nicaragua. Si le preguntamos a los jóvenes si quieren volver ahorita a un sistema de dictadura que los va a meter preso y que los va a atacar y que los va a perseguir y que los va a obligar a vivir en la pobreza, claramente los jóvenes van a decir que no quieren. Pero hay que darle esperanza de decirle en un futuro las cosas van a ser diferentes. Me gustaría ver que la oposición política en cada una de sus organizaciones tenga un plan para demostrarle a la juventud de que realmente cuando haya una transición democrática en el país va a valer la pena volver. El nuevo liderazgo también tendrá que enfrentar los desafíos para lograr una educación inclusiva, de calidad y orientada al desarrollo juvenil. En el informe nosotros desarrollamos un capítulo donde hay propuestas, estoy hablando del tema juventudes, educación, empleo y desarrollo. Hay al menos 4 campos importantes. Uno tiene que ver con el tema de la inclusión, de ampliar la cobertura, pero también asegurar la retención de jóvenes, de estudiantes en el sistema educativo, aparte de una serie de medidas más que incluyen, por ejemplo, también la formación del personal docente. Otro de los campos tiene que ver con el tema de la calidad de la educación, y esto requiere una serie de cambios y de acciones que pasan incluso, por ejemplo, por invertir más presupuestos y hacer inversión de calidad. Otro campo tiene que ver con la facilitación, la promoción de los empleos que estén realmente pensados para los jóvenes. Valorar la posibilidad incluso de mezclar la educación técnica dentro del sistema educativo secundario ordinario, porque estamos graduando estudiantes jóvenes de bachilleres, supuestamente bachilleres en ciencias y letras, que no tienen los conocimientos reales para enfrentarse al mundo. Y tiene que estar garantizada que se le va a dar prioridad presupuestaria, que se le va a dar prioridad de procedimientos, que se le va a dar prioridad de legislativa cuando se toquen los temas en la asamblea, por ejemplo. Este análisis de SETCAM también insiste en que en esa transición democrática se debe garantizar el acceso equitativo de los jóvenes al sistema educativo, asegurar la alfabetización de los adultos que no han tenido oportunidades, expandir la educación secundaria y técnica y brindar apoyo a jóvenes en contextos sociales difíciles. SETCAM también plantea como una prioridad la inclusión de los jóvenes indígenas, afrodescendientes y de las zonas rurales, promoviendo la educación en sus lenguas originarias. La reapertura de universidades clausuradas, la formación constante de docentes y la mejora de la infraestructura. En conjunto, estas medidas deben estar respaldadas por un aumento presupuestario significativo. La radiografía que ha hecho el SETCAM sobre la situación de los jóvenes y de la juventud en general, de los universitarios que han sido expulsados del sistema, de las universidades que han sido confiscadas, y también la instalación de un régimen de control dentro del sistema universitario que pasa por el aniquilamiento de la autonomía universitaria. Elvira, empecemos por estas recomendaciones que ustedes hacen en SETCAM. Vamos a ver, estas recomendaciones naturalmente no son en este contexto de dictadura, serán en un momento de una transición democrática. En efecto, Álvaro. Bueno, el capítulo de las recomendaciones está planteado pensando en una eventual transición democrática. No podemos esperar hasta el momento en el que ocurra ese cambio de gobierno para a esa hora comenzar a correr pensando en qué es lo que hay que hacer en términos de los diferentes campos que interesan, ¿verdad? Entonces, aquí hay una propuesta, como decía en el comentario durante el video, hay 4 campos que se desarrollaron en ese conjunto de propuestas. Uno de ellos tiene que ver con la generalización de la inclusión, es decir, que hay que ampliar la cobertura
del sistema de educación, pero además de ampliar la cobertura, hay que tratar de asegurar la retención de los estudiantes dentro del sistema de educación, porque uno de los problemas que tenemos ahora es que comienzan la primaria, pero cuando ya van subiendo de nivel y van para la secundaria, entonces allí comienzan a salir de las clases, particularmente en las zonas rurales, particularmente los hombres, por ejemplo, porque necesitan entrar al mercado de trabajo para ayudar a su familia. Entonces, uno de los elementos clave es generalizar la inclusión, y eso es particularmente cierto para las juventudes campesinas, de comunidades indígenas y afrodescendientes. Ese es uno de los temas. El otro de los campos es el de la calidad, porque Nicaragua tiene un rezago enorme en términos de la calidad de la educación. Tiene los niveles más bajos de calidad educativa en la formación, tanto de los jóvenes como en la formación de docentes a nivel de toda América Latina e incluso el Caribe. Eso lo demuestran las diferentes pruebas que se hacen, como por ejemplo la ERCE 2019, donde efectivamente quedamos en el último lugar de comprensión, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en asegurar la calidad de la educación, y esto es a todos los niveles, desde el nivel de la primaria, la secundaria, el técnico, la formación técnica y vocacional, que es algo a lo que casi no se le presta atención en Nicaragua, y también la universidad, que la han dañado seriamente, al menos en los últimos 2 años, sin mencionar todo lo que ha ocurrido de 2018 para acá. Luego hay que fortalecer el sistema institucional de la educación. Tratar de lograr una mejor integración entre los subsistemas, porque si hay problemas en la primaria, entonces va a haber problemas en la secundaria, en el nivel técnico y también en la educación superior, ¿verdad? Ahí hay que fortalecer alianzas con el sector privado, con las organizaciones no gubernamentales, con organismos internacionales, etcétera, ¿verdad? Y el cuarto campo es el de las competencias para el desarrollo de las juventudes, porque, y aquí me quisiera referir a las razones por las que nosotros planteamos este análisis, es que nosotros hacemos el énfasis en el sujeto, en este caso en las juventudes, en las generaciones jóvenes. Primero porque creemos que las juventudes, las generaciones más jóvenes, las actuales y las que dentro de poco van a ser jóvenes, son las portadoras del cambio para Nicaragua. Y en segundo lugar, porque la educación es un derecho. Ese es un pilar fundamental. Es un derecho, pero además la educación abre las puertas de todas las personas para el desarrollo y para tener una vida digna. Entonces, como dije al inicio, en una eventual transición no podemos esperar hasta el último momento para salir corriendo a improvisar. Deben de haber ya propuestas encaminadas anticipadamente. Marco Aurelio, en el diagnóstico que ustedes realizan, se enfocan mucho en lo que están haciendo los jóvenes en Costa Rica, quienes se han insertado en el sistema universitario costarricense o en otros países e incluso de Europa. Este dato que menciona Elvira y que lo menciona en este estudio SETCAM, de que hay al menos 40,000 estudiantes afectados por el cierre de más de 30 universidades. ¿Cuál es la proporción de los jóvenes que en realidad que están buscando alternativas en otros países para poder insertarse, para poder estudiar? ¿Cuáles son los números que tienen ustedes específicos de cuántos han podido acceder a mecanismos educativos fuera de Nicaragua? El estudio se centra principalmente en Costa Rica. Sin embargo, manejamos algunas cifras
sobre casos de éxito que a nosotros nos parece muy relevante para levantar la autoestima de la comunidad nicaragüense, principalmente en un contexto de autoritarismo creciente en donde el gobierno sandinista, que es autocrático, tiene características cada vez más totalitarias. Entonces, de eso se trata el informe que has mencionado de IPEN, que es un análisis multifactorial de las barreras de las barreras que impiden el acceso a la educación superior a jóvenes nicaragüenses desplazados en Costa Rica. Algunos números que son verdaderamente alentadores, y es que en nuestra investigación vimos que, o encontramos que del 2018 al 2021, más de 512 jóvenes nicaragüenses pudieron ingresar al sistema público de educación superior costarricense. Estamos hablando de más de 250 personas en la Universidad de Costa Rica, luego otras 120 personas en la Universidad Nacional de Costa Rica, luego cerca de 40 personas en el Tecnológico de Costa Rica, y en 2022 también siguieron ingresando, con lo cual del 2018 al 2022 encontramos que más de 500 nicaragüenses habían ingresado a la Universidad Pública Costarricense. Luego vimos que ha habido un esfuerzo de parte de las organizaciones de sociedad civil y la cooperación internacional para insertar, reinsertar o integrar, ¿no?, a los jóvenes de la comunidad nicaragüense en Costa Rica, a que encuentren o a ubicarlos en oportunidades o opciones de educación superior. De ahí que haya un programa llamado Educación en Emergencia, en el que participamos también inicialmente como IPEN, y se becaron a más de 30 jóvenes nicaragüenses en cerca de 6 universidades costarricenses directamente con nuestro programa Puentes. Hemos conseguido 20 becas en Rumanía, de Europa Oriental, y también estamos consiguiendo otras becas en otros países de Europa. Del mismo modo, hemos asesorado para que jóvenes nicaragüenses logren acceder o postularse, ¿no?, a otras becas que ofrecen universidades privadas costarricenses. Inclusive, el caso más emblemático es el caso de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, que a través de la Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos tiene una política muy amigable y muy accesible para que los jóvenes nicaragüenses, a través o en virtud de su liderazgo, su activismo o su defensoría por los derechos humanos, puedan postular para cursar con una beca del 100% de aranceles en esta casa de estudios. Dicho sea de paso, todo esto depende también de facilidades y condiciones institucionales para que los jóvenes puedan reintegrarse o reinsertarse a la educación superior costarricense en el marco de una cooperación educativa en el que nosotros hacemos un llamado en el informe de investigación para que sea intersectorial, es decir, de que intervengan el gobierno costarricense, las universidades costarricenses, las organizaciones de sociedad civil, entiéndase también las organizaciones de sociedad civil nicaragüenses, y la cooperación internacional para multiplicar estos esfuerzos. Algunas cifras también para poner en contexto, ¿no? En Nicaragua, como ya se dijo, una población estudiantil de unas 40,000 personas fueron perjudicadas por la nacionalización y ocupación arbitraria de más de 30 instituciones de educación superior privadas. Eso sin contar de que las universidades públicas están completamente controladas políticamente por el gobierno central, ¿no? Por este Estado familia, por esta autocracia familiar. De ahí que las aulas de clase, ¿no?, sean cajas de resonancia de la propaganda partidario familiar y sean obviamente guaridas para que los espías y los chivatos políticos, ¿verdad?, delaten a quienes dicen algo contrario al gobierno. En otras palabras, hay un gravísimo adoctrinamiento que ha asestado o está asestando un daño intergeneracional
porque la educación es un determinante y un factor de crecimiento y desarrollo económico y humano a largo plazo. Y lo que está sucediendo no es tan fácil de componerlo, ¿verdad? En el corto plazo, una vez que se dé una eventual transición democrática. Y para nosotros, como IPEN, es sumamente importante de que los jóvenes que fueron perjudicados a través de expulsión, amenaza, asedio, persecución, cárcel, finalmente exilio, reciban una educación de calidad mundial para que con competencias, habilidades y destrezas profesionales y técnicas puedan inclusive seguir participando en espacios y organizaciones y grupos políticos, y de esa manera puedan tomar posición futura en un liderazgo de nueva generación, de nuevo cuño, que finalmente va a asumir, ¿no?, ese rediseño de una nueva Nicaragua. Elvira, ese sectarismo, esa imposición del control partidario dentro de las universidades y lo que ustedes mencionan en el estudio de que Nicaragua fue uno de los primeros países en Centroamérica en conquistar la autonomía universitaria y el primero en perderla, ¿cómo afecta eso la capacidad de formación de la juventud? O el tema de la calidad de la educación misma. Cualquiera podría decir, bueno, pues si al final Daniel Ortega impone su agenda partidaria en las universidades, eso no tendría por qué afectar áreas científicas de la formación universitaria. Pero sí tiene una afectación en primer lugar porque se pierde la libertad académica, se pierde la libertad de cátedra, se pierde la libertad de expresión dentro de las aulas, se pierde la promoción del pensamiento crítico, que ese es el propósito fundamental de la autonomía universitaria. Precisamente la autonomía se proclamó en toda América Latina y en las universidades particularmente para separar a ese pensamiento intelectual de cualquier tipo de influencia ideológica política que pudiera haber en las estructuras de poder en el gobierno. Por eso es fundamental restablecer la autonomía de los centros de educación superior en el caso de Nicaragua. Y no es poca cosa que se haya perdido, porque lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Primero, autoridades universitarias que no tienen las calidades requeridas para ocupar los puestos que están ocupando. Los nombran por ser leales al régimen y no propiamente por tener las calificaciones que se requieren. Segundo, que están completamente controlados. Tercero, que están tratando de manera muy indigna y humillante a una cantidad de docentes que sí tienen las calificaciones y que sí promueven o han promovido a lo largo de su docencia el pensamiento crítico y la producción de conocimientos en los centros de educación superior. Pero además estamos viendo que hay carreras que prácticamente están desapareciendo de las universidades. Por ejemplo, muchas carreras vinculadas con las humanidades, con las ciencias sociales, comunicación, por ejemplo, periodismo. Esas son algunas de las carreras que se están perdiendo. Y en las otras, los estudiantes y los profesores también no se atreven a decir absolutamente nada en función de eso. Y una tendencia más que se puede identificar es que obligan a los jóvenes, tanto de secundaria como de la universidad, a participar en una gran cantidad de actividades partidarias, de actividades proselitistas. Y luego, a cambio de eso, les otorgan puntos o le facilitan el aprobado. Y eso va en detrimento de la calidad de la educación que están recibiendo. Elton, ¿hay alguna esperanza de que estos jóvenes universitarios, que al fin de cuentas están dentro de esas universidades controladas por la dictadura, pues por su cuenta tenga, porque como sabemos y como
probablemente conocemos muchos de los que hemos pasado por las universidades, pues necesariamente la universidad no hace a un profesional, lo hace su capacidad de autoestudio, su autogestión, su propio criterio, los valores, la formación familiar que tenga. Pensando en eso, es posible que haya alguna esperanza de que estos jóvenes, aún estando siendo educados bajo la bota de una dictadura, puedan de alguna manera representar una posibilidad de ser mejores profesionales, de ser mejores personas y además de salir pues exitosos mediante esfuerzos propios de autoestudio. Sí. Bueno, le preguntaste a Elton, pero soy Marco Aurelio. Perdón, Marco Aurelio. Voy a responder. Tenía a Elton en el video. Elton es el que aparecía en el video. El colega Elton de IPEN, por supuesto. Yo pienso que sí. Pienso que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, y a pesar de los rezagos educativos en Nicaragua, las jóvenes generaciones todavía tienen acceso a Internet, ¿verdad? Sin ningún tipo de restricción, ¿no? Como sucede en otros países. Por ahora. Y el Internet tiene sus pros y sus contras. Pero el Internet, como muchas invenciones de la humanidad, es un recurso tecnológico muy poderoso para todos aquellos jóvenes que tengan una vocación autodidacta. Y de hecho lo recomiendo enfáticamente. En circunstancias en donde en el país hay un adoctrinamiento impuesto en todas las instituciones de educación superior públicas, y en donde en las instituciones de educación superior privada existe una hipervigilancia, ¿verdad? En las que las libertades de pensamiento, cátedra y expresión están reducidas a su mínima expresión. Entonces, lo que queda es ser autodidacta. Y Internet te ofrece muchísimas páginas y bueno, inclusive la IA son recursos poderosos para educarse a uno mismo. Además, es muy importante la educación en casa. No deben de perderse los buenos valores de papá, de mamá, de la abuelita, del abuelito y de todas aquellas personas de bien que lograron conseguir una educación de calidad, con pensamiento crítico, con libre pensamiento, y que de esa manera, a pesar de que una dictadura como la que actualmente aflige a Nicaragua, que es parecida al Gran Hermano, ¿no? de la novela de George Orwell en 1984, y que, sin exagerar, es una auténtica distopía, busca insertarse o busca controlar hasta los pensamientos de las personas, la educación de las personas. Y esto sin exagerar, ¿no? Porque ya lo dijo Elvira, ¿no? Esto es y lo dijo también el doctor Mesa en el video que vimos de SATCAM, esto es una estrategia, ¿verdad? De mediano y largo plazo, en el que quienes están ostentando en el poder piensan única y exclusivamente en el poder. Y por tanto, los demás tenemos que estar pensando en libertad académica, en una educación de calidad y, por supuesto, en universidades libres. ¿Cuál debe ser el ideal? Inclusive en tiempos de oscurantismo medieval como el que estamos viviendo, universidades libres con hombres y mujeres libres para sociedades libres. Ese debe ser el ideal en todo momento. Además de que en Internet hay páginas como Coursera, uno se puede encontrar inclusive programas de inglés de alguna universidad mexicana, de universidad en Estados Unidos, en el que no se cobra. Es decir, uno puede encontrar estos programas y uno no tiene que pagar. Uno puede ver tutoriales en YouTube sobre el tema que al joven le interese. Uno puede certificarse, obtener una certificación Google, por ejemplo, en marketing digital, en diseño y tal.
y uno puede buscar en las redes sociales, inclusive en LinkedIn, en Facebook, las convocatorias que ofrecen las embajadas de los distintos países y otras organizaciones y fundaciones que publican las oportunidades o los programas de becas para aplicar y postularse. Muchas de estas oportunidades se pierden. Y yo los animo a la juventud nicaragüense, a los jóvenes nicaragüenses, a que busquen, a que apliquen, a que pierdan ese miedo, tengan fe, tengan autoestima, crean en sí mismos para salir adelante, siendo autodidactas, no perdiendo sus buenos valores de la educación familiar y, por supuesto, utilizando el Internet para investigar, para ejercitar el pensamiento crítico y para encontrar oportunidades de estudio y becas. Ahí está afuera. Es muy importante también el idioma, el saber un segundo idioma como el inglés, y ya no digamos el italiano o el francés o el alemán. Eso abre sin duda alguna oportunidades para que el joven nicaragüense sea un estudiante de calidad en su país y en cualquier parte del mundo. Elvira, en el informe ustedes hablan de las 37 instituciones de educación superior confiscadas. Marco Aurelio usó el término nacionalización, porque en algunos de los casos la dictadura ha llamado supuestamente como entidades públicas ahora las universidades privadas que confiscó. Ese término nacionalización tiene algo positivo para las juventudes, para los muchachos y las muchachas que tuvieron que quedarse en esos mismos centros de educación superior o que salieron del bachillerato y tuvieron que entrar ya desde este año en esas universidades. Pues en realidad no tiene ninguna ventaja el hecho de que se haya nacionalizado, ¿verdad?, a los centros de educación superior que fueron confiscados, pues literalmente confiscados por el régimen. En primer lugar, porque no se amplió la cobertura de la educación. En segundo lugar, porque pues hay, y ese es un trabajo que hay que agradecerle todavía a la prensa independiente, hay reportes fidedignos que demuestran cómo incluso la infraestructura que estaba allí, que existía, que se estaba utilizando, está ahora subestimada, subutilizada. Hay evidencia de que los jóvenes no están recibiendo las becas de la misma forma en que las recibían antes, que tienen que pagar, que los costos, los aranceles se han incrementado y que hay muchas familias que ya no pueden costear el acceso de sus hijos o de los muchachos a las universidades. Entonces, realmente la nacionalización no ha significado una mejoría ni una ampliación en términos de la cobertura, ni mucho menos en la calidad de la educación superior en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, por eso decía un poco antes de que el daño que se ha causado a la educación superior es un daño muy fuerte, es un daño muy serio. Y eso tiene que ver no tanto con el tema de la institucionalidad, sino, como digo, como insisto, sino que tiene que ver con las generaciones de jóvenes que están pasando por esas aulas universitarias y las que van a pasar en los próximos años, porque no van a recibir una educación que les permita romper ese círculo de pobreza, de precariedad y de dificultades económicas. No les va a permitir materializar los proyectos y los sueños que tienen en términos individuales, pero también en términos colectivos. Por eso es que el informe de SETCAM hace énfasis en la educación como un pilar fundamental para el desarrollo de las juventudes.
Marco Aurelio, para volver al diagnóstico que ustedes realizaron, ahí mencionan las barreras que se han enfrentado y volviendo también a la pregunta inicial positiva de cuántos se habían incorporado al sistema educativo universitario de otros países de acogida, pero también están las barreras. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los muchachos y las muchachas para poder acceder a las universidades? Caso particular de Costa Rica, que es quizás donde está la mayoría. Sí, en efecto. Una anécdota. ¿Por qué nosotros elegimos Costa Rica? Bueno, primero, Nicaragua está pasando por la última fase del bono demográfico, es decir, esa etapa en la que la dinámica de la población es mayoritariamente joven, o la composición de la población nicaragüense es mayoritariamente joven. Estamos hablando de un rango etario, qué sé yo, de 15 a 40 años. Luego, a partir de lo que ha sucedido, mejor dicho, a partir de la explosión social o la rebelión de abril en 2018, ¿verdad? Más de 210,000 personas han emigrado a Costa Rica o se han desplazado a Costa Rica. Hace un par de años se estimó que el 10% de la población total costarricense eran extranjeros, y de ese 10%, 2/3 son nicaragüenses. Se dice, ¿no?, de que al menos en este país, es decir, en Costa Rica, hay 500,000 de personas que son parte, ¿no?, de la enorme comunidad nicaragüense. De ahí que sea muy importante el tema de la cooperación educativa y de la reinserción educativa, ya que para nosotros es estratégico que el mismo Estado de Costa Rica aproveche estos nuevos oleajes migratorios, en donde ya no se trata únicamente del trabajador no cualificado y del trabajador cualificado que va a la agricultura, a la construcción o al sector comercial y servicios, sino de la gran cantidad de jóvenes con otras capacidades, habilidades y destreza. Y aquí estamos hablando de emprendedores, de activistas, de profesionales, de estudiantes universitarios, de periodistas, de médicos y de jóvenes de distintas ocupaciones que perfectamente pudieran ser aprovechadas para dinamizar, ¿no?, el mercado laboral costarricense. Sin embargo, cuando nosotros aterrizamos, ¿no?, analizar las posibles barreras, nos encontramos con que las barreras de mayor incidencia son las siguientes. Barreras administrativas, es decir, que los trámites de homologación y de apostillado, de equiparación y homologación y apostillado, dificultan el acceso a la educación superior costarricense, ¿verdad? Por tanto, es necesario flexibilizar y simplificar estos procesos. Barreras informativas, es decir, hay desconocimiento sobre la admisión y sobre las becas para acceder al sistema educativo, ¿no? Por tanto, es recomendable mejorar los canales de difusión de esta información. ¿Para quién? Estamos hablando para las personas migrantes, solicitantes de refugio, personas refugiadas que, por supuesto, tienen derecho a la educación. Esto no es una regalía, esto no es un privilegio, sino que es un derecho que está incorporado en el derecho regional centroamericano, en el derecho internacional digamos, a nivel continental y, por supuesto, en el sistema universal de derechos humanos, y al cual constitucionalmente el Estado de Costa Rica o la República de Costa Rica lo incorpora en su derecho patrio, ¿no?, en su ordenamiento jurídico. La otra barrera que nosotros identificamos es la barrera económica. Las barreras económicas afectan la continuidad educativa. ¿Por qué? Bueno, porque el alto costo de la vida en Costa Rica afecta tanto al ciudadano costarricense. Ahora imaginémonos al migrante y al exiliado nicaragüense. Por tanto, es importante tratar de promover becas, ¿no?, para que haya mayor cantidad de jóvenes nicaragüenses ubicándose en estas universidades. Identificamos barreras de percepción. Hay una percepción de exclusión. Esta parte es interesante porque los migrantes que fueron consultados en el estudio, a pesar de que personalmente no hubieran vivido alguna experiencia de exclusión, sí perciben, porque se enteraron de otro caso, de que hay una percepción y de
y de una apertura no siempre amistosa a la persona migrante, a la persona refugiada, ¿no? Particularmente los nicaragüenses. Y Perdón, finalmente, perdón, Marco Aurelio, esa percepción de exclusión es por temas de xenofobia o es por temas de falta de políticas de Estado o es un tema de simplemente creen que los migrantes pues deben de venir a cortar piña y no necesariamente a estudiar o a ejercer una carrera profesional. no profundizamos, pero te puedo decir que está asociado. Es decir, puede ser un tanto de xenofobia y puede ser un tanto de burocracia. ¿Ya? Así como otro factor que se nos haya escapado. Nosotros lo mencionamos, pero tampoco es que hayamos escudriñado, ¿verdad? Esa percepción de exclusión, digamos, ¿a qué obedece específicamente? Sí, nosotros aplicamos grupo focal, hicimos grupos focales, aplicamos encuestas y también hicimos entrevistas. Entonces, en efecto, hay una percepción de exclusión que tiene que ver con el hecho de que la burocracia, ¿verdad?, dificulta los procedimientos, la tramitología o la tramitomanía, ¿no? Muchas veces, más bien, desincentiva o pareciera que busca desestimular al joven para que no pueda reinsertarse y alguna, digamos, a veces se dilucidaba, ¿no?, cierta conducta xenofóbica o cierto trato discriminatorio, ¿verdad?, que obviamente pasa de lo cultural a lo institucional, naturalmente. Pero tampoco eso, no podemos afirmar con certeza investigativa que eso era lo que estaba determinando principalmente esa percepción de exclusión. Por otro lado, una barrera de cooperación interinstitucional, es decir, el hecho de que es recomendable una colaboración entre universidad, gobierno y organizaciones, ¿verdad? Porque no siempre se trabaja en conjunto. De ahí que algunas recomendaciones sean, o al menos las recomendaciones de parte de los autores, simplificar procesos de homologación apostillado, establecer campañas informativas claras y accesibles, aumentar becas y apoyo financiero para migrantes, al menos apoyo financiero no indefinidos, sino temporales, ¿no?, para dar ese empujón que le permita al joven ingresar, adaptarse y luego tratar de ubicarse laboralmente. Implementar políticas inclusivas para estudiantes migrantes, porque el criterio de inclusión es lo contrario a la percepción de exclusión. Y fomentar una colaboración entre universidades y organizaciones. Dicho sea de paso, en este estudio, Álvaro, también nosotros adjuntamos en la parte final, después de nuestras recomendaciones como investigadores o autores del estudio, adjuntamos las recomendaciones de personas participantes del estudio. Es decir, para que el joven que fue consultado, que fue entrevistado, que fue encuestado, no solamente sea un insumo, un input informativo, sino que también su recomendación sea leída a través de este informe y luego pusimos una sección de voces para que donde hay fragmentos de sus declaraciones y también de su testimonio para que el mismo lector o los mismos lectores lean, ¿no?, lo que estos jóvenes tienen que decir sobre sus experiencias, sobre sus tropiezos y sobre su caso de éxito y cómo se han sobrepuesto para seguir adelante. Ahora, pese a eso, a esas barreras que has mencionado, entonces sí hay algunas oportunidades, hay becas, las universidades públicas de Costa Rica tienen mecanismos para que los estudiantes con alguna dificultad, pero al final puedan acceder, según estos números de más de 500 insertados en las universidades públicas ticas. Sí, es una cifra muy, muy pequeña, ¿verdad? En comparación con la población universitaria en este país podría llegar a 50,000 personas, qué sé yo, estoy dando un número al aire, pero así se empieza, así se inicia, ¿no? Y para nosotros, cada joven nicaragüense que decide estudiar, y lo vemos como un acto de resistencia también y de amor propio, de autoestima y de superación personal, cada estudiante que lo logra es un caso de éxito que le manda el mensaje de que sí se puede. Sí se puede, superando el estrés postraumático, superando, qué sé yo, cuando se dan situaciones
muy trágicas, ¿no? Y el joven puede ser sensible, ¿no? A los vicios y a los malos caminos. Entonces, el retomar esos estudios para seguir incidiendo, para seguir siendo un líder o una lideresa, para ser un profesional, para ser activista, para ser escritor, para ser emprendedor, por supuesto que es un acto de resistencia. Y en las universidades sí hay oportunidades. Lo que hay que tener es paciencia, porque sí hay una burocracia, ¿no? Y una tramitología con la que uno se enfrenta, y hay procedimientos que pueden ser poco expeditos, principalmente porque uno viene de un contexto completamente distinto, ¿no? Donde había un Estado de Derecho muy frágil, ahora hay un Estado de Derecho anulado, ¿no? Y entonces todo era por conecte, todo era por palanca. Entonces, ahora cuando nos toca, ¿no? Hacer procedimientos, hacer una fila que toma mucho más tiempo, ir a la casa de estudio, qué sé yo, hasta 3 veces, entonces sí puede parecer harto y molesto, pero nada, hay oportunidades. Solo por decirle algo, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, el MEP, equipara el diploma de bachiller en ciencias y letras expedido en Nicaragua sin necesidad de certificación y apostillado. Es decir, si el joven se presenta al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica con su diploma de bachiller en ciencias y letras, aunque no esté certificado por el Ministerio de Educación de Nicaragua, aunque no esté apostillado por Cancillería de Nicaragua, perfectamente se le equipara su diploma, ¿verdad? En un trámite rápido, con una resolución, y para los efectos legales es como que si ese diploma hubiera sido expedido por el Estado de Costa Rica, y en tanto, o por consiguiente, el joven ya está listo para ingresar a una universidad pública costarricense, hacer su examen de admisión, que por cierto es un examen de admisión, y el joven puede elegir a cuál universidad va, a la UCR, a la UNA, o al Tecnológico, o a la UNED, o buscar en las universidades privadas, por ejemplo, la ULACID, u otras universidades que también ofrezcan descuentos. Hay universidades que ofrecen hasta el 30% de descuento en aranceles, y que se respeta su categoría migratoria, que por cierto creímos que nos íbamos a encontrar con esa barrera, pero felizmente encontramos que no se está discriminando por estatus migratorio. No es algo que esté pesando, según el informe. Elvira, tu reflexión final sobre, por ejemplo, las palabras que mencionaba en este video la estudiante universitaria en el exilio Alejandra Salgado, quien decía de que ella, a pesar de que fue expulsada de Nicaragua, todavía sentía un compromiso emocional con su país y que no pierde la esperanza de graduarse de antropóloga de la Universidad de Costa Rica, donde estudia ahora, y regresar a devolverle al país lo que el país no le dio. ¿Cuál es tu reflexión final sobre esas historias y sobre los centenares de muchachos y muchachas que quizás están pensando lo mismo fuera de Nicaragua? Bueno, realmente son palabras que mueven a la esperanza, ¿verdad? Y que dan mucho ánimo. Yo estaba, ahora Marco Aurelio estaba hablando, y yo pensaba en las veces que he conversado con una cantidad de jóvenes nicaragüenses que han tenido que desplazarse de manera forzada, ya sea por persecución política o ya sea porque se cerraron las puertas de sus universidades o de las carreras que estaban estudiando, y que tuvieron que salir pues a buscar nuevas oportunidades para seguir, persiguiendo sus sueños, ¿verdad? Ese es el punto. Y en todos ellos está esa chispa de esperanza, está esa chispa de ánimo, de buscar, a pesar de las adversidades, esas oportunidades, y de seguir tratando de formarse. También hay mucho el sentimiento de querer regresar a Nicaragua y de aportar. Y a mí esa es una de las cosas que me parece valiosas, porque efectivamente la Nicaragua
que queremos todos y todas es una Nicaragua que va a estar realmente en manos de las generaciones jóvenes, estas de ahorita y, como digo, las próximas que vienen. Entonces, por eso el tema de la educación es sumamente importante y que las juventudes tengan la oportunidad de estudiar, de formarse, realmente es la llave para que esa Nicaragua democrática, pero además esa Nicaragua más equitativa en desarrollo, tenga realmente una oportunidad. La oportunidad está en esas generaciones jóvenes, las de ahorita y las próximas. Muchas gracias, Elvira. Gracias, Marco Aurelio, por su tiempo y por traernos esta información que seguramente puede ser de interés también para los jóvenes, las muchachas que están en Costa Rica o en cualquier otro país que busquen estas alternativas para poder salir adelante y poder vencer las dificultades. Seguramente muchos de ellos estarán concentrándose en trabajar para poder subsistir, para poder ayudar a sus familias, pero nunca está de más un esfuercito adicional para poder estudiar y no perder la ruta al final de su propia superación para tener un mejor futuro. Elvira y Marco Aurelio, los estudios de ustedes están disponibles en su sitio web. Creo que el de SETCAM, a ver si lo ponemos por favor en pantalla, Desafíos de la Educación, el comprometido futuro de Nicaragua, desafíos de la educación de las juventudes. A ver, Máster, si lo podemos poner en pantalla, está en el sitio web de SETCAM, setcam.org, pleca publicaciones. Ahí ustedes ya pueden encontrar ese que está al centro, es el último estudio que ha producido SETCAM, y ahora vamos a ver dónde está el de IPEN, ipen.org. Así es, ¿verdad, Marco Aurelio? www.ipuentes.org. Pueden ubicarnos pueden ubicarnos en las redes sociales, en Facebook, Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, en LinkedIn con el mismo nombre, en la red social X, @ipuentestnic, y en Instagram, IPEN Nicaragua. Bueno, gracias, Elvira. Ustedes en las redes sociales están como SETCAM. Sí, nosotros aparecemos como SETCAM en todas las redes sociales y sí, igual nos pueden encontrar allí y en nuestro sitio web pues están todos los informes y análisis que hemos realizado. Sí. Gracias pues, Elvira. Gracias, Marco Aurelio, por su tiempo. Gracias a vos, Álvaro. Gracias a vos, Álvaro. Saludos. Gracias también a todas las personas que se conectaron con nosotros. Ojalá jóvenes que están en situación de exilio, de destierro, o que están dentro de Nicaragua resistiendo en silencio, probablemente para no arriesgar su vida y su libertad, también puedan ver que hay oportunidades aún en medio de las situaciones difíciles que se viven en el exilio o fuera del país, pero que hay oportunidades también para que cualquiera de ustedes pueda seguir por la senda del desarrollo personal, de la superación personal para tener una mejor vida en el futuro.